Bueno, yo estoy encantado de estar aquí, en esta egregia institución. Nunca pensé que llegara a venir yo a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación a dar una conferencia, pero bueno, llegó el día. Muy contento, dar las gracias a la institución, a la Real Academia, al señor Pizarro, a Tomás Román Fernández, a Manuel Aragón, que creo que también contribuyó algo, a los presentes hoy aquí, que han venido y que, bueno, es un día complicado, que luego juega el Real Madrid, me parece, dentro de un par de horas, así que muchísimas gracias por venir a hablar de un tema un tanto complicado. He dicho en alguna ocasión que es un toro difícil, quizá el más difícil de todo el ciclo, sin quitar mérito a mis amigos que han estado aquí antes que yo, pero verdaderamente es un asunto que cuanto más he leído sobre el mismo, más dudas me ha suscitado, y prácticamente hasta principios de semana no tenía muy claro cuál iba a ser un poco mi posición definitiva. Yo creo que voy a hacer una locución un poco exploratoria, no obstante, y descriptiva, dando en cuenta un poco del estado doctrinal de la situación, que es muy compleja. Empezar con tres consideraciones iniciales. Quizá habría que irse al famoso discurso de Robespierre el 14 de julio de 1791, cuando viene a decir que la posibilidad de que el primer funcionario del Estado cometa un crimen y queda impune era una auténtica aberración contra el orden social. Albert Camus después nos explicó claramente que el juego no versaba sobre la inviolabilidad, a pesar de que la inviolabilidad fue un tema central en el juicio a Luis XVI. Porque en realidad lo que se estaba ventilando no era inviolabilidad sí, inviolabilidad no, sino que se estaba ventilando república o monarquía. Y en gran medida este es el tema que podría suscitar la inviolabilidad, que cualquier posición sobre la monarquía implique también una posición con respecto a la jefatura del Estado, si tiene que ser monárquica o si tiene que ser republicana. Porque el posible enjuiciamiento de un monarca como un jefe de Estado republicano siempre nos inserta por las veredas de la justicia política. Otto Kirchheimer, que fue el creador de la noción de justicia política, no solamente estaba preocupado por la criminalización del enemigo en democracia, ¿no?, en virtud de las enseñanzas de su maestro Carl Smith. También estaba muy preocupado de la posible criminalidad de los gobernantes. De hecho, él vivió como socialdemócrata un proceso y un juicio a Friedrich Ebert durante la República de Weimar. Resultó condenado, siendo presidente de la República, por alta traición, por haber apoyado a unos trabajadores durante una huelga en 1918, algo que, por cierto, implicó un empeoramiento muy grave de la salud de Ebert y que terminó falleciendo. Una tercera cuestión que me gustaría abordar es que, en fin, tengo muchos colegas que se han aficionado a decir que, bueno, desde que Kantorovich nos explicara muy bien aquello de los dos cuerpos del rey, el rey mortal y el rey eterno, la corona objetivada, esto nos daría pie a la posibilidad de enfrentarnos a la cuestión de la inviolabilidad con más seguridad, en tanto en cuanto, bueno, si existe un rey hombre, es que puede ser enjuiciado y condenado por algún tipo de acto público privado. A Kantorovich lo citamos mucho, pero lo leemos poco, porque en realidad Kantorovich también señala en ese libro magnífico, Los dos cuerpos del rey, que la corona y las reglas de la corona suelen preocuparse de la suerte del monarca y de la suerte del cuerpo del monarca. Ello, aunque en el juicio a Carlos I también este asunto de los dos cuerpos del rey tuviera una relevancia muy importante. Y al fin y al cabo, nuestra regulación, el título segundo, se titula de la corona, pero de la corona prácticamente no habla. Habla del rey, lo que me hace pensar, con el profesor Manuel Aragón, de que quizá el órgano no sea la corona y sea el propio rey, y que, por lo tanto, la regulación de la inviolabilidad a partir de este contexto sea completamente distinto y su interpretación. Hecho este preámbulo, voy a empezar a hablar de la institución en concreto. Primero voy a hablar un poco del origen histórico de la inviolabilidad y de su relación con la irresponsabilidad, por lo que explicaré a continuación. Como todos ustedes saben, en tiempos pasados, en la antigüedad, no había todavía una descripción racional del poder, sino que la legitimidad era básicamente sacral, divina o metapolítica. Y en gran medida los monarcas bueno, pues, tenían esa divinidad, esa sacralidad, y de ello se derivaba su propia inviolabilidad.
Kelsen tiene unas páginas muy interesantes en su Teoría General del Estado sobre esta cuestión, nos explica el origen sacral y cómo vienen de las monarquías de Oriente y las monarquías de Occidente las hacen suyas todas estas categorías. El rey es inviolable porque no es un ser humano, en el sentido ordinario del término, sino que es un ser que entraña perfección y no puede equivocarse, que es el famoso aforismo inglés o británico, el rey no puede equivocarse, the king can do no wrong, ¿no? Y que está en la base de la idea de inviolabilidad en el momento actual también, en gran medida. ¿Cómo se articula esto de la inviolabilidad en el derecho más o menos moderno? Pues a través de la irresponsabilidad, a través del refrendo. Y esto es, yo creo que un equívoco que hemos tenido frecuentemente los constitucionalistas, también el Consejo de Estado, y en cierta medida también el Tribunal Constitucional. Identificar sin mayor concreción la inviolabilidad con la irresponsabilidad del artículo 56.3, pero no son exactamente lo mismo. Tiene razón el tribunal cuando dice que la irresponsabilidad, es decir, que el rey no puede ser sancionado ni jurídica ni políticamente, es consecuencia de la inviolabilidad, pero que también tiene una autonomía conceptual. Como esto es así, como gran parte de la doctrina, incluso el Consejo de Estado, cuando hizo el famoso informe sobre la incorporación del Estatuto de la Corte Penal Internacional al ordenamiento jurídico español en el año 2002, también identifica inviolabilidad con irresponsabilidad y viene a decir con una especie de reserva mental, en tanto en cuanto parece imposible que el jefe del Estado vaya a realizar actos públicos que puedan ser considerados delitos de acuerdo al Estatuto de la Corte Penal Internacional, pues gran parte de mis colegas vienen considerando que la inviolabilidad solo cubre, en virtud de esta irresponsabilidad y del refrendo, los actos públicos del rey y no sus actos privados. Ciertamente, yo estoy un poco en desacuerdo con esta idea básica, pero porque también, no solamente la irresponsabilidad, sino también el refrendo constituye hoy una especie de residuo o de vestigio histórico que no puede o que no sirve para trasladar la responsabilidad como servía durante el siglo XIX. El refrendo hoy, que está asociado a la irresponsabilidad, es un refrendo por pura legitimidad constitucional. Ni el rey realiza sus actos, del 62 y 63 mayormente, pero tampoco el refrendante lo hace en algunos casos. Pensad que el presidente del gobierno refrenda las leyes que realiza y firma y sanciona y promulga el jefe del Estado. Por lo tanto, autonomía conceptual porque hoy la irresponsabilidad significa muy poco y el refrendo prácticamente nada. Y por lo tanto no podemos reducir la inviolabilidad a los asuntos o competencias públicas del jefe del Estado. Esto funcionaba en el siglo XIX, como saben ustedes, donde, como Alejandro Nieto nos explicó muy bien, en el Poder Ejecutivo dual, a través del refrendo había veces que se podían dar situaciones donde se sustantivase la propia responsabilidad de un ministro, bien a priori o a posteriori, ¿no?, con el refrendo presunto. Acuérdense cuando Cánovas impidió a Alfonso XII ir a Murcia y a Valencia por un brote de cólera y tuvo que dimitir porque no quería hacer el refrendo presunto. Pues bien, en nuestro caso hoy la irresponsabilidad del monarca no significa nada y el refrendo menos, porque si significara algo, supongo que el presidente del gobierno o el gobierno habrían sido los responsables del famoso discurso del 3 de octubre del rey con respecto a Cataluña. El rey es el que ha tenido que asumir directamente la responsabilidad ante medios de comunicación y ante el Parlamento de Cataluña e incluso el Parlamento español. ¿De acuerdo? Ahí nadie del gobierno ha asumido ningún tipo de responsabilidad, a pesar de que entendemos que habrá habido un refrendo implícito. Por eso les digo que la inviolabilidad conviene estudiarla autónomamente, separada de la irresponsabilidad. Bien, vamos un poco con el derecho comparado. Con respecto al derecho comparado, si miramos las constituciones de las monarquías parlamentarias del entorno europeo, con la excepción de Japón, que Japón no dice nada sobre inviolabilidad o irresponsabilidad porque declara al emperador un mero símbolo, en las constituciones europeas, las monarquías parlamentarias, insisto, todas reflejan la inviolabilidad del jefe del Estado, del monarca. Y además, en algunos casos, como Dinamarca, incluso Noruega, como son constituciones en parte decimonónicas, incorpora la sacralidad del propio rey. No he encontrado en estos estudios comparados debates sobre el alcance de la inviolabilidad en estos países, y quizá haya que ir a casos concretos.
se dice que la Crown Proceeding Act de 1947 podría servir para que el rey o reina de Inglaterra fuera demandado o pudiera responder jurídica o jurídicamente por sus actos. Esto no es así porque es una ley de responsabilidad de la corona en términos objetivos, como existe la responsabilidad de la administración, porque la corona es el Estado en el Reino Unido y porque la corona también es un negocio, tiene sus empresas y tiene que tener un mecanismo de relación con los particulares, mejor dicho. El caso, por ejemplo, belga, donde no hay ninguna duda doctrinal en la que la inviolabilidad es absoluta, pues Alberto II tuvo que abdicó en el año 2013, después tuvo una demanda de paternidad, pero tampoco se jugó ningún asunto relacionado a la inviolabilidad porque los hechos eran muy anteriores a su reinado, que empieza en 1993. Más situaciones de carácter político, no tanto jurídico. Bueno, en Luxemburgo sí que hubo un informe pedido por el primer ministro, el famoso informe Guaringo, en el cual sí que se revisaron las actuaciones del Gran Duque, porque se entendía que había habido algunos actos o acciones de carácter financiero, económico, que podían desprestigiar a Luxemburgo, al propio ducado y a la propia monarquía, ¿no? No encuentro muchos más referentes de controles y de situaciones polémicas más allá de lo textual, digo, en las monarquías parlamentarias. Todas, insisto, reconocen la inviolabilidad y yo creo que hay un consenso bastante grande en esos países en relación a su alcance material y alcance temporal. Con esto quiero decir que no vaya a haber problemas. Lo que creo que ha ocurrido en estos países es que no ha habido situaciones en las que el jefe del Estado se haya puesto en una situación parecida al nuestro, al anterior jefe del Estado. Lo dejo ahí por lo tanto. Sí me parece interesante decir que las repúblicas sí tienen formas de inviolabilidad, a pesar de lo que se suele decir. Voy a coger solo dos casos, para no alargarme. El caso francés, a finales de los años 90, se intenta enjuiciar o acusar a Jacques Chirac por algo que había hecho siendo alcalde de París. El Consejo Constitucional determina en una decisión que la inviolabilidad del jefe del Estado francés es absoluta, al menos durante el tiempo en el que está ejerciendo, tanto para sus actos públicos como para sus actos privados. Esto en Francia provocó un cierto debate que llevó a una reforma constitucional en el año 2007, se reformaron los artículos 66 y 67 y 68 y se determinó que a partir de ese momento el presidente de la República es completamente inviolable en lo privado y en lo público mientras ostenta el mandato, pero con posterioridad puede ser juzgado por sus actos privados, que es lo que al fin y al cabo le ha ocurrido a Sarkozy. Tiene 2 condenas y parece que va a una tercera. En Italia, que tiene una regulación muy parecida a la de la Segunda República Española, el jefe del Estado puede ser enjuiciado por alta traición y delitos contra la Constitución, artículo 90, se entiende que sus actos públicos quedan completamente cubiertos por la inmunidad o la inviolabilidad, pero en Italia hay un debate enorme sobre si actos de su vida privada pudieran ser enjuiciados durante su mandato o después. Diría que la doctrina está al 50% dividida. Recordemos el artículo, creo que 35 ahora, a lo mejor, no, 85, perdón, de la Segunda República, la Constitución de la Segunda República, en la que también se permitía el enjuiciamiento del presidente de la Segunda República ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, y una ley de 1 de abril de 1933, ley de Cortes Constituyentes todavía en cierta medida, donde se determina en ese artículo 33 que el presidente de la República no puede ser condenado ni acusado por sus actos de carácter público y, con referencia a los privados durante su mandato, tampoco. Y hay que esperar a que termine el mandato, suspenderse la prescripción de los actos o acciones que hubiera podido realizar con respecto a terceros. Por lo tanto, la inviolabilidad está en regímenes de monarquías parlamentarias, también en regímenes republicanos, por así decirlo. Es una noción que nos puede parecer más o menos arcaica, pero que sigue presente y que tiene cierto sentido. Me voy a guardar la referencia a Suecia, si les parece, porque tiene una regulación un tanto especial que podría servir para el caso español. Bien, un segundo. ¿Qué pasa en el derecho constitucional español? Pues muy fácil. Desde 1812, por recepción de la Constitución de 1791 en Francia, todas las constituciones españolas monárquicas incorporan no solamente la sacralidad del monarca, sino su inviolabilidad.
La sacralidad desaparece en la de 1869, obviamente en la de 1978, y sí que he encontrado algún debate en las Cortes Constituyentes de 1868. En la Comisión Constitucional de Salustiano Olózaga, dos diputados, Ríos Rosas y Morales Díaz, discutieron sobre el alcance de la inviolabilidad del rey que estaba por venir, señalando que la inviolabilidad no podría cubrir los actos propios del futuro monarca. No se dicen demasiadas más cosas y a mí me confunde un poco lo de actos propios, porque yo creo que estos diputados estaban pensando más en la praxis institucional de Isabel II o en la praxis institucional que pudiera tener el nuevo monarca electivo, por así decirlo. Recuerden que la Constitución de 1869 es la primera en la que el rey realiza sus actos a través del Consejo de Ministros y de sus ministros. Ya es un rey puramente parlamentario. Y recuerden a este respecto que Amadeo de Saboya renuncia porque no quiere darle a Serrano, el ministro, una suspensión de las garantías constitucionales. No podía ser un rey anticonstitucional. Por eso creo que este debate de 1869 no sé si nos vale demasiado en términos históricos. En 1978, lo que parece, este título segundo que Cruz Villalón dice que parece que sale de la nada y que no tiene una gran relación con las demás partes orgánicas de la propia norma fundamental, yo creo que en gran medida los constituyentes pues, hicieron un traje constitucional muy parecido a lo que teníamos en el constitucionalismo histórico. No he encontrado debates en torno a la inviolabilidad. El anteproyecto del 48.3 no es discutido, no es enmendado, alguna cuestión lingüística, pero a pesar de que se decía en ese momento, recordad la famosa conferencia del profesor Jim Bernat, la posibilidad de un rey delincuente, en sede constituyente al menos yo no he detectado una discusión en torno a este tema. Y el artículo 48.3 se convierte en el artículo 56.3 sin demasiada discusión. Realmente con respecto a la corona solo hubo una cosa importante, más bien con respecto al artículo 1.3, es que el Grupo Socialista hizo una enmienda con respecto a la forma de la jefatura del Estado, querían que fuera republicana y no monárquica. Bien, esto con respecto al constitucionalismo, el derecho constitucional español. Vamos un poco ya a entrar a lo nuestro, ¿no? Que es el artículo 56.3. La Constitución española yo creo que cita, incluyendo la inviolabilidad del monarca, 5 veces la inviolabilidad. Es un término que bueno, nos sugiere un cierto derecho natural, justnaturalismo, pero lo tenemos en 5 lugares distintos. El primero, cuando se habla de los derechos fundamentales inviolables, que no quiere decir que sean absolutos, esta es la doctrina del Tribunal Constitucional. La segunda vez en el artículo 18, cuando se habla de la inviolabilidad del domicilio, que solamente puede ser profanado en las situaciones objetivas que ahí establece la propia norma fundamental. Se incorpora, gracias a Peces Barba, aquello de la inviolabilidad de las Cortes Generales. Sánchez Agesta discutió mucho esta cuestión de la Constitución de Dinamarca, es decir, una especie de impedir coacciones físicas o psíquicas a las Cortes Generales y a los que allí trabajan, con un reflejo muy amplio en el Código Penal, por cierto. Después se habla de la propia inviolabilidad del rey y obviamente también se habla de la inviolabilidad de los diputados y senadores. Y de aquí podemos obtener 2 nociones distintas de inviolabilidad. Una que hace referencia a la inatacabilidad, a la intangibilidad, si quieren, a la dificultad de atacar una figura en concreto, o un derecho fundamental, impenetrabilidad, y otro que haría referencia a irresponsabilidad, que es que los diputados y senadores no pueden ser juzgados por sus opiniones y actos votos dentro de las Cortes Generales, también los parlamentarios autonómicos. Bien, en realidad, si nos vamos al 56.3 nos damos cuenta que la inviolabilidad tiene una naturaleza dual, y que recoge estas 2 concepciones que hace la propia Constitución. Por un lado es un estatuto personal, porque recuerden, la inviolabilidad es de la persona del rey. Por un lado es un estatuto personal y por otro es una prerrogativa funcional. Es decir, estamos ante un concepto dual que en gran medida tiene que cumplir un fin en nuestro sistema constitucional. Y este fin es bastante claro. Permitir que el jefe del Estado, el rey, cumpla sus funciones, sus tareas, sus competencias constitucionales con independencia y neutralidad. Es decir, si el rey no es atacado por determinadas querellas espurias, jurídicamente o incluso políticamente, se entenderá que podrá realizar sus tareas desde una mayor independencia.
dándose la situación de que cuanto más independencia institucional, más inviolabilidad vas a necesitar, y más amplia va a tener que ser en lo temporal y en lo material. Entonces hablo de una garantía constitucional, porque es una garantía para que el monarca realice sus funciones. Una garantía personal y funcional. Y también es, obviamente, una especie de derogación parcial con rango constitucional del derecho común. Pensemos en el principio de igualdad, obviamente, o pensemos en la tutela judicial efectiva de alguien que ha podido sufrir un daño por parte del jefe del Estado. No me gusta hablar mucho de estas figuras a partir de la interpretación sistemática. Los constitucionalistas todo lo resolvemos con la interpretación sistemática. Mal. Cada concepto tiene su significado y hay que buscárselo, y eso es una genealogía, ponerse a ello. Pero decir, bueno, es que la inviolabilidad, bueno, pero cojo la igualdad, pero cojo la tutela judicial efectiva y cojo el 9.1 y la responsabilidad, y ya me sale todo cuadrado y hago una interpretación. No, esto no es así. Hay que ir a las figuras conceptuales y desentrañarlas, ¿no? Esto es cómodo, lo de la interpretación sistemática, pero yo creo que no resuelve el problema. Bien, como garantía personal y funcional, reflejo Código Penal. En el ámbito personal, pues los delitos de 490, 491, 1 y 2, delitos de injurias y calumnias cualificados en el caso de la persona del rey y de algunas personas de la familia real, y el uso de sus imágenes que pudieran atacar también la dignidad y el honor del rey. Yo creo que muchos de ustedes sabrán que esta regulación del Código Penal, que el Tribunal Supremo ha dicho en muchas ocasiones que tiene su origen en la inviolabilidad y que está al servicio de la estabilidad del sistema constitucional, está puesta en entredicho, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al menos en 3 ocasiones, nos ha dicho que es una regulación excesiva y que puede vulnerar, y de hecho vulnera, algunos artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por eso se pide que se reforme y que se convierta al rey en una persona más o menos normal, con la misma protección que cualquier otro ciudadano. El Tribunal Constitucional también ha hecho una interpretación política de esta prerrogativa, porque en 2 sentencias que yo creo que no son malas en relación al concepto de inviolabilidad, sí que extiende demasiado el manto de la protección con respecto a la crítica parlamentaria al rey. Se anula una resolución donde se condenaba el discurso del 3 de octubre en el Parlamento de Cataluña, y se anula también una resolución que permitía la celebración de una comisión de investigación sobre asuntos de la corona. Hay que entender el tiempo, el contexto, pero a mí me parecen también decisiones quizá excesivas, ¿no? Quizá el tribunal tenía otra forma de salir de esta cuestión, porque nos vuelve a decir el Tribunal de Derechos Humanos que la crítica política realizada en sede parlamentaria también, y en virtud del artículo 23 de la Constitución, derecho de participación, el ius in officium de los parlamentarios, pues también es importante en un Estado constitucional, y ningún poder, por muy neutral que sea, independiente que sea, puede quedar al margen de la crítica y la discusión. Bien, vamos ahora con el ámbito material y temporal, que es lo importante. A mi modo de ver, en cuanto al ámbito material, la inviolabilidad cubre la vida privada del monarca, del jefe del Estado, los actos refrendados, obviamente, y los actos no refrendados, que ya saben que están refrendados normalmente por costumbre constitucional. No voy a decir esto, antes hablaba con el profesor Eloy García sobre el asunto de las costumbres constitucionales, pues no creo que sea el caso, pero bueno, están refrendados normalmente. Diría que, por lo tanto, en lo material, y así lo entiende el tribunal cuando dice que es una prerrogativa sustantiva, cubre todos los actos del monarca, con la regulación actual. No me caben muchas dudas al respecto. El problema viene con el ámbito temporal, porque nuestra inviolabilidad está pensada en una situación muy precisa. Un rey que cumple sus funciones constitucionales de manera perfecta o casi perfecta, como un símbolo que no hace casi nada, un rey que tiene una vida privada absolutamente ejemplar, y un rey que se muere reinando. Esta es la idea de la inviolabilidad del 56.3. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay vidas que no son muy ejemplares, probablemente la mía, y hay reyes que abdican, cada vez más, hasta el Papa abdica. Entonces, esta regulación quizá ya no nos valga, y quizá también estemos ante un residuo histórico que hay que repensar. No digo reformar rápidamente, pero sí repensar, ¿no? A esto contribuyen estos ciclos, dicho sea de paso. Claro, con respecto al ámbito temporal,
antes de abdicar, el rey Juan Carlos había tenido demandas de paternidad, que habían sido rechazadas porque era inviolable. Con posterioridad también ha tenido demandas que ha tenido que sustanciar el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo muy cucamente ha venido a decir que bueno, no había pruebas, los hechos eran muy anteriores y no había que hablar de la inviolabilidad. Pero ha habido dos temas penales, la operación Tándem en la Audiencia Nacional y creo que el asunto que ha llevado la Fiscalía sobre presuntos delitos de naturaleza económica o fiscal, en los que, aparte de hacerse referencia a la insuficiencia de pruebas o de indicios, estos tribunales sí que han dicho que es que el rey era inviolable porque en el momento en el que presuntamente se pudieron cometer esos actos, seguía siendo el jefe del Estado. Por lo tanto, ha sido un tema que, insisto, fuera de aquí no hay tantos ejemplos. En esto, vaya, vamos por delante. Un rey que ha visto, en cierta medida, impugnada su inviolabilidad por actos que podemos considerar poco ejemplares, si se quiere, no pasa nada por decirlo. A partir de aquí surgen como tres posibilidades. Los profesores de Derecho Penal y algún constitucionalista, que por lo general no nos leen los penalistas, y nosotros tampoco leemos a los penalistas, pues aquí se produce un diálogo de sordos. Entonces, algunos penalistas dicen, bueno, no hay problema, al rey se le declara indigno a través de la inhabilitación y se le puede juzgar por sus actos privados durante su mandato. Esto a mí me genera problemas, porque ¿cómo es posible que la Constitución establezca un fuero para el presidente del gobierno, para los ministros y para los diputados y senadores, y se le haya olvidado poner un fuero al jefe del Estado que pudiera ser juzgado, instruido por un juez de distancia o una audiencia provincial? No me cuadra. Y desde luego, si el constituyente limitó a ciertos delitos la inviolabilidad de los diputados y senadores, lo mismo tendría que haber hecho con respecto al monarca, pero no nos dice nada de esto. A favor de estos, normalmente ya digo, penalistas, es que efectivamente en lo internacional el jefe del Estado puede ser enjuiciado, porque incorporamos el Estatuto de la Corte Penal Internacional y el Estatuto permite el enjuiciamiento de jefes del Estado. Lo hicimos a través de un informe del Consejo de Estado donde todo el mundo en España, Cortes Generales, juristas e intelectuales que se dediquen a este tema, hicieron una reserva mental, ya lo he dicho antes. Bueno, vamos a incorporar el tratado porque esto es una hipótesis de laboratorio. Nunca el jefe del Estado español va a ser enjuiciado por la Corte Penal Internacional. Ojo con las hipótesis de laboratorio en derecho, que siempre terminan cumpliéndose en algún momento de la historia. Esto por un lado. Yo he sostenido hasta hace bien poco que la inviolabilidad era absoluta en términos temporales, lo he escrito en el periódico. Pero ahora tengo más dudas. Y efectivamente, con respecto a la inviolabilidad absoluta, la ley que atribuye un aforamiento al rey y a algún miembro de la Casa Real de 2014, la ley orgánica, en su preámbulo dice que los actos del monarca son o tiene inviolabilidad por estos actos, tanto en su vida privada y pública, durante el tiempo que fue rey y con posterioridad, sin posibilidad de que los actos realizados durante su mandato puedan ser enjuiciables. Es un preámbulo. Con los preámbulos siempre estamos igual, cuando nos interesa decimos que son meramente interpretativos, en otras ocasiones diremos que bueno, tienen una vis directiva. Yo creo que tienen efectos interpretativos y en gran medida esto puede llevar a los tribunales, si hay alguna demanda más, que no lo sé, espero que no, a agarrarse a ese preámbulo para decir que la inviolabilidad es absoluta en términos materiales y en términos temporales. Es decir, que cualquier acto que ha realizado el monarca después de abdicado no puede ser llevado a los tribunales, ya me entiende. Surge la tercera posibilidad, que yo me he ido más convenciendo con esta últimamente, que es la de rey abdicado puede verse en problemas judiciales si ha cometido algún tipo de acto ilícito y deja de ser jefe del Estado, obviamente. Esto yo creo que está adquiriendo un cierto consenso doctrinal, no voy a decir que no, lo que he leído para venir aquí durante estos meses, me parece que ya hay un cierto consenso en este sentido, otra cosa es cómo articularlo y cómo hacerlo conceptualmente. Claro, el gran problema
de este asunto me lo decía el señor Jesús García Torres, que está aquí hoy. Decía Jesús, claro, el rey encastillado, ¿no? Un rey que comete un delito, pongamos el caso, y que se sabe inviolable, no va a abdicar nunca, con lo cual se termina poniendo en peligro la propia monarquía, porque sería un escándalo para la propia opinión pública y, desde luego, un señuelo para utilizar el 168 y pasar a otra forma de jefatura del Estado. En España, la inhabilitación prevista en la Constitución, me parece que es el 59.2, para el monarca es para cuestiones de salud. Yo al menos lo llevo explicando así los 13 años que doy clase de Derecho Constitucional. Y creo que este es el consenso básico. No tenemos un mecanismo de indignidad política para que el rey deje de ser rey. Vuelvo a la Constitución de Suecia. Suecia sí lo tiene. Suecia señala que solo se protegen los actos del jefe del Estado de carácter público y establece un mecanismo de indignidad del monarca en caso de una actuación poco ejemplar. Esto es un modelo. Estaba ya en la de 1791 de Francia, donde había una abdicación legal propiciada por el Parlamento en determinadas situaciones y una abdicación personal. Puede ser una solución que algunos han visto. Lo malo de este asunto es, como decía aquel político de la Primera República, los reyes, en fin, podemos hacer abdicar legalmente a un rey, pero claro, los reyes vienen de una nube o salen de un templo, pero no salen de las urnas ni de los parlamentos. Es decir, que andar declarando indignidades y activar el mecanismo sucesorio es un asunto que en las monarquías parlamentarias no es fácil de resolver, así lo veo yo por lo menos. Por lo tanto, yo no soy muy favorable a una posible declaración de indignidad o una inhabilitación política, que ya tuvimos, por cierto, con Fernando VII. Fernando VII en 1823 se niega ante el Consejo de Generales, ante el gobierno y ante las propias Cortes que están en Sevilla a desplazarse a Cádiz. Dice, yo no me muevo de aquí. Entonces las Cortes le declaran inhabilitado por incapaz. Dice, el rey no puede ser traidor y no está en sus cabales, así que le vamos a inhabilitar temporalmente. Cuando le devuelven la jefatura de Estado, dice, bueno, ya estoy cuerdo otra vez, ¿no? Entonces, ya hemos tenido una inhabilitación histórica. Y hemos tenido, por cierto, un juicio a un rey en España. Esto está un poco desapercibido, pero las Cortes Constituyentes de 1931 juzgaron y condenaron a Alfonso XIII. Algunos pedían la pena de muerte, no eran pocos. Y al final fue un juicio político, pero con sanción jurídica, porque, si no me equivoco, no pudo utilizar, ni dentro ni fuera de España, obviamente, los títulos asociados a la corona, pero es que también se les expropiaron todos sus bienes. Que quizás se le había hecho ya antes, pero bueno, el juicio sirvió para, como castigo jurídico, la apropiación de todos los bienes de la corona y del rey, también los bienes personales. Bien, por lo tanto tenemos estas tres posturas. Insisto, yo creo que la idea de que una vez abdicado el rey pueda responder por sus actos básicamente privados, porque público sería difícil, aunque bueno, hay delitos contra la Constitución. Después de abdicado yo creo que es, en fin, el consenso doctrinal, podríamos decirlo así, en cierta medida. Voy a hablar un poquitín, solo un poquitín, de derecho penal e inviolabilidad, porque ya que he citado a los penalistas, bueno, tenemos que escucharlos a ellos y ellos nos tienen que escuchar a nosotros un poco. La inviolabilidad del rey ha sido tratada desde tres puntos de vista por los penalistas. Desde el punto de vista de la ley penal, cuando ustedes abren un manual de derecho penal, tienen, bueno, la dimensión territorial y temporal de la ley penal, ¿no? Ya no hay en los manuales, yo creo, de derecho penal moderno, excepciones a la aplicación de la ley penal por cuestiones personales. Esto resulta difícilmente aceptable. Esto se hizo en el siglo XIX en Alemania para el emperador, pero no tiene mucho sentido en el derecho constitucional moderno. Es decir, que para una persona en concreto teoricemos una suspensión personal de la aplicación de la ley, en este caso penal. No está nada claro. También algunos autores, no muchos, han trabajado la cuestión de la inviolabilidad, más de diputados y senadores, pero del rey también, en lo que llamamos la teoría del delito. Es decir, cómo justificamos, ¿no?, el posible acto delictivo de un jefe del Estado
que es rey, que tiene inviolabilidad. Bueno, pues aquí ha habido de todo, desde la causa de justificación, que eliminaría la antijuricidad del hecho, hasta la excusa absolutoria, que eliminaría la culpabilidad, no mucho más allá, no se han hablado de muchas más teorías. Yo creo que en estos dos casos, tanto en la ley penal como en la teoría del delito, no se cumple la norma penal considerada en su conjunto de precepto y sanción, ¿no? Se espera que el rey tenga una sanción moral, pero no una sanción jurídica, la vis directiva, no la vis coactiva. Y por lo tanto, habría que pensar en otra situación. Me gusta más la tercera tesis, que no habla ni de aplicabilidad a la ley penal, ni de encardinar la inviolabilidad en la teoría del delito. Me gusta más la de considerar la inviolabilidad no como una especie de norma material penal, que estaría en la Constitución, sino pienso más en la inviolabilidad como una especie de obstáculo procesal o norma procesal sustantiva. Y esto me acerca más a la idea de inmunidad, que creo que es más moderna y más adecuada para lo que tenemos, para la situación que tenemos. Es decir, que el rey, en teoría, con este obstáculo procesal podría llegar a realizar actos antijurídicos, porque lo que no se puede sostener es que el rey no realiza actos antijurídicos en virtud de esta inviolabilidad. Con la idea de la inviolabilidad como norma procesal sustantiva, esta norma iría dirigida a los tribunales, que durante el mandato del jefe del Estado monárquico, el rey, no tendrían capacidad en ninguno de los órdenes jurisdiccionales de pues interpelarle para algún tipo de proceso jurisdiccional, ¿de acuerdo? A mí me parece una teoría más adecuada a los tiempos actuales. Recuerden que en el año 2016 la Ley Orgánica de Privilegios, Inmunidades de Jefes del Estado extranjeros y de otras figuras, en sus artículos 22 y 23 dice lo siguiente: el jefe del Estado extranjero y ministro de Asuntos Exteriores tendrán inmunidad ante la jurisdicción española tanto por sus actos públicos como por sus actos privados, lo que significa que si un jefe del Estado asesina a alguien en sus vacaciones en Marbella, por decir un sitio, no puede ser juzgado por la jurisdicción española, quizá en su país, pero no en España. Pero el artículo 23 señala, una vez que deja de ser jefe del Estado, obviamente esta persona es perseguible, no por sus actos públicos, pero sí por sus actos privados. Me seduce más esta idea de inmunidad, en vez de la que he venido explicando de inviolabilidad como absoluta, porque aquí siempre hay que entender las figuras jurídicas con respecto a la legitimidad de la institución y lo que supone para el resto de ciudadanos. Porque el profesor Antonio Torres del Moral, que está aquí hoy, siempre nos dice, la monarquía es una cuestión antiigualitaria. Tomémosla así o no la tomemos, pero claro, no sé yo si los tiempos están para seguir manteniendo una concepción demasiado obstruccionista, a una cierta evolución en este sentido que vengo explicando. Bien, estas son un poco las tres tesis penales sobre la inviolabilidad del monarca. Vamos a las reformas para ir acabando. Bueno, ¿qué es lo que se ha venido diciendo desde que hemos tenido estos problemas de ejemplaridad y desde que la inviolabilidad ha estado en el centro del debate español? Bueno, las propuestas son dobles. Por un lado tenemos la posibilidad de hacer una ley orgánica de la corona que interpretara la inviolabilidad. Muchos dicen que el Tribunal Constitucional, en sus dos sentencias de 2019, la 97 y la 111, deja el asunto de la temporalidad abierto para que sea el legislador quien lo determine, porque ahí el tribunal no entra. Dice, sí, esto es una prerrogativa sustantiva, pero no dice nada del tiempo. Y el tribunal yo creo que ahí es inteligente, porque dice, bueno, esto es una cuestión política que tendrán que dirimir los políticos, nosotros no podemos, sería un exceso de jurisdicción. Bueno, reforma legal. El profesor Eloy García sostiene que hay reserva de constitución con respecto a la corona, y hay una gran parte de la doctrina que señala que sí puede haber algunos actos legislativos, leyes orgánicas referidos a la corona, de hecho el título las prevé, pero no con rango general para dar una interpretación a aspectos sustantivos del título segundo. En gran medida porque el propio Tribunal Constitucional ha dicho que las leyes interpretativas de la Constitución no son constitucionales, ¿de acuerdo? ¿Qué solución cabría? Bueno, incorporar las definiciones que ha hecho el Tribunal Constitucional a la ley y jugársela en el tema de la temporalidad. Eso podría ser una solución. A mí no me parece la mejor.
Y desde luego yo creo que una ley de la corona en este sentido, pues si no es consensuada, evidentemente, con la Casa Real, puede llevar a problemas referidos a la falta de neutralidad, porque al fin y al cabo, si el legislador no consensúa estas reformas y las realiza libremente, pues se puede politizar la propia corona, no sé si me explico. Es decir, cualquier reforma legislativa supondría una politización de la propia corona. Claro, ¿qué nos queda? La reforma constitucional. Tienen ustedes ahora en el Congreso de los Diputados los textos de las enmiendas absolutamente maravillosas que los grupos parlamentarios han presentado a la reforma del artículo 49 de la Constitución, sustituir disminuidos por discapacitados. Eso es, yo creo que muy interesante para ver el zeitgeist constitucional español. Unos piden derogar el 155, otros reconocer el derecho a decidir, muchas cosas. Los de mi tierra, el Grupo Vasco, propone modificar la inviolabilidad para que solo cubra actos privados, ¿no? Reforma constitucional para esta cuestión. Bueno, yo creo que tampoco han entendido mucho esto, tampoco lo pretenderán. No creo que un rey enjuiciado en mitad de su mandato por un asunto privado haga viable la corona, seamos sinceros. Por lo tanto, reforma constitucional en este sentido, sí, sustituyendo la inviolabilidad por la inmunidad, repensando algunas cosas como el propio refrendo, que sirve para bien poco, y desde luego dándole un carácter absoluto mientras el rey es rey, y configurando las posibles o las posibilidades posteriores una vez que abdica. No veo muchas más posibilidades. Reforma legislativa, reforma constitucional. La reforma de la Constitución, ya saben ustedes, requiere en el título segundo, el artículo 168, un referéndum, llamada a Cortes, elecciones y unas mayorías muy amplias, de las cuales hoy carecemos. No tenemos estas mayorías y no tenemos un consenso para... pero bueno, podemos ir pensando, si acaso, ¿no? Sobre el tema. Voy terminando, pues como ustedes ven, lo que he pretendido es coger una institución, un concepto que en cierta medida es un residuo del constitucionalismo histórico, un vestigio, que creo que hay que repensarlo, dejarse de las cosas estas, de las interpretaciones sistemáticas y demás, y a partir de ahí pensarlas, consensuarlas, reformarlas. Insisto, nuestra inviolabilidad está pensada para un rey ejemplar en lo público y en lo privado y para un jefe de Estado vitalicio. Y esto ya no lo tenemos, por lo tanto habrá que hacer algo al respecto. No sé muy bien qué. Muchas gracias.